Hola, muy buenas tardes a todos. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya lo estamos solucionando. Vamos a ver si se van conectando. Vamos a ver. Muy bien, ahora ya quiero que me digan, porque estuvimos con inconvenientes técnicos, si se me escucha bien. Chicos, ¿se me escucha bien? Perfecto, ahí Claudio me está avisando de que se escucha bárbaro. Bueno, vamos a ver si se conectan más personas. Cuéntenme quiénes están conectados. Bueno, Claudio que me está haciendo soporte, lo tenemos presente acá acompañándome. Bueno, me alegro un montón, me está diciendo que se ve muy bien. Bárbaro. A ver si se siguen sumando. Disculpen la demora, son inconvenientes que se presentan, pero siempre tenemos la facultad de encontrar la solución. ¿Quiénes se están conectando? Díganme. A ver de dónde son. Ya vamos sumando gente a este vivo de la Escuela Vuela Bien Alto, que está engalanando el día viernes. A ver. Muy bien. Hola Fabiana, una alegría de que estés con nosotros, de que puedas disfrutar y compartir esta tarde con nosotros. Una tarde dedicada a las mujeres. ¿Quién más está participando de este vivo? A ver. Estaba programado para las 18, pero bueno, ya superamos los obstáculos. Muy bien, si les parece, me voy a presentar y así no demoramos tanto la clase y podemos dar comienzo. Mi nombre es Lorena Lerda, soy coach ontológico profesional, mentor coach, facilitador en inteligencia emocional, motivación, PNL y también community manager. Más allá de todo eso, también ejerzo otras profesiones que tienen que ver con la energía, como las terapias holísticas. Y bueno, esto, que es mi profesión, el coaching, realmente es una actividad que me apasiona, porque a través de ella lo que hago es ayudar a muchas personas justamente a lograr lo que desean en su vida. En este momento de Posadas me están contando que están presentes. Bueno, una alegría. Hola Marcela, Lucía. He sido invitada por Diego aquí para la Escuela Vuela Bien Alto a hacer esta propuesta que está justamente destinada a las mujeres y que la he decidido llamar el arte de crearse. El arte de crearse, ¿por qué lo denominé así? Porque nosotros tenemos esta facultad de reinventarnos todos los días. Y en este contexto donde existen muchos vaivenes, donde la vida se mueve permanentemente, estamos en un permanente cambio, las mujeres necesitamos cada vez más, las mujeres y todas las personas, pero la mujer desempeña múltiples roles en la vida. Hola Vero, múltiples roles en la vida y bueno, como el mundo y la vida nos está presentando nuevos desafíos, hoy tenemos que contar con nuevas habilidades para hacer frente a estos nuevos desafíos. Bien, para comenzar
para crearnos a nosotros mismos todos los días, necesitamos tener plena conciencia de nosotros, ¿sí? Entonces, para tener plena conciencia de nosotros, necesitamos trabajar sobre el autoconocimiento. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué es el autoconocimiento para ustedes? A ver, ¿quieren contestarme? A ver, ¿qué les parece que es el autoconocimiento para ustedes? Hola, Estefanía. Bien, el autoconocimiento es la información que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la información que tenemos de nosotras no tiene que ver simplemente con lo que está en la superficie, tiene que ver con la información bien original nuestra, esa que está libre de máscaras, que está libre de todas estas cosas que nosotros nos ponemos como velos, que nos ponemos al frente para a veces agradar a las personas que están a nuestro alrededor. Tener autoconocimiento implica mirarse a nosotros mismos, saber de nosotros, perfecto. Mirarnos a nosotros mismos en esos momentos de soledad y ser absolutamente sinceros con nosotros. Yo siempre hago alusión a ese momentito cuando apagamos la luz antes de dormir y ahí podemos sincerarnos completamente con nosotros mismos. Bien, cuando nosotros tenemos este autoconocimiento, recién ahí podemos trabajar en construir nuestra autoestima. ¿Y la autoestima qué es? Es ese valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Tiene que ver con la percepción que yo tengo de mi yo actual y de mi yo ideal. Y en esa brecha que hay entre mi yo actual y mi yo ideal es lo que a mí hace que yo me sienta bien conmigo o no me sienta bien conmigo. Si no existiese brecha, sí estaría con una gran felicidad porque me siento realizada, pero también considero que por ahí estaríamos en un problemilla porque tenemos que tener el pensamiento de querer crecer y evolucionar. Para eso debemos dejar un margen de crecimiento, ¿sí? Perfectamente. En ese momento de soledad, identificar nuestras emociones, debilidades, todas esas cosas que tienen que ver con nuestro yo verdadero y libre de todo este tipo de ataduras que tienen que ver con el contexto. Bien, también está íntimamente ligado a lo que es el desarrollo personal. ¿Por qué está íntimamente ligada a la autoestima, el desarrollo personal? Porque no solamente tiene que ver con el valor que yo me doy, con el amor que yo me doy, sino también tiene que ver con mis capacidades. Y en la medida que yo avanzo, en la medida que yo crezco, por ejemplo, profesionalmente o a través de algunas áreas de mi vida, o mejor aún, de todas las áreas de mi vida, lo que estoy haciendo es evolucionar, crecer y empiezo a dejar a la luz o comprobarme a mí misma de que soy capaz, de que puedo y empiezo a reconocer todas esas cosas en las cuales yo soy muy capaz, yo soy muy hábil para desarrollarme en determinadas actividades. Entonces, para lograr una mejor autoestima, nosotros, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿Un cambio o una transformación? ¿Qué les parece? Quiero que me cuenten, quiero que participen, quiero que estemos lo más cerca posible. ¿Un cambio o una transformación? ¿Qué les parece? No leo las respuestas, pero bueno, es porque la transmisión hace... Muy bien, Estefanía, la transmisión tiene un poquito de demora en cargarse. Bien, necesitamos una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar, pero si cambiamos simplemente, como les decía, nos quedamos en la superficie y es después difícil de sostener. Podemos cambiar a lo mejor la fachada, pero no estamos cambiando desde adentro.
Entonces, necesitamos hacer una transformación que venga desde el interior. Gracias Estefanía, gracias Maru por participar. Bien, entonces, para hacer esa transformación, ¿por dónde empezamos? Para hacer esa transformación necesitamos empezar por el inicio. Ah, qué fácil lo que estás diciendo. Bien, cuando hablo de empezar por el inicio, hago referencia a que cuando nosotros queremos transformarnos e imaginamos futuro, planeamos futuro, lo que estamos haciendo justamente es crear futuro, pensar en ese futuro a través de nuestras creencias actuales. Y esas creencias actuales que nosotros tenemos se han construido, mejor dicho, a través de nuestro pasado, a través de las experiencias que nosotros vivimos, a través de todas las cosas que nos han tocado pasar y del entorno donde nos estuvimos moviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros miramos el futuro desde el pasado? Si nosotros miramos el futuro desde el pasado, vamos a permanecer iguales. Quiere decir que vamos a obtener los mismos resultados de lo que estábamos teniendo hasta el momento, porque lo estamos haciendo, lo estamos creando en función de nuestras creencias que están realizadas o están creadas desde nuestro pasado. Entonces, para modificar todo esto, yo necesito modificar mis paradigmas. Mis paradigmas son este conjunto de creencias que yo tengo. ¿Y cómo lo hago? Para crear futuro, yo necesito empezar mirando un futuro, en vez de mirar mi pasado, mirar un futuro imaginario. La mente no distingue entre fantasía y realidad. Entonces, si yo empiezo a mirar en mi futuro deseado como si yo ya lo tuviera, lo que hago es formar un nuevo molde, crear en mí nuevas creencias. Y así se trata de un proceso, obviamente, que lleva un tiempo. Así yo voy a hacer que empiece a ver la realidad que yo deseo manifestada. ¿Se entiende? Para hacer todo este proceso que les estoy contando, que es un trabajo que implica, bueno, justamente un proceso, lleva tiempo, pero es maravilloso cuando uno entra a bucear dentro de uno mismo, ¿no? Y logramos resultados extraordinarios. O, por supuesto, pensar objetivos claros, tener definición de objetivos, tener una visión de nosotros mismos que realmente se transforme como la zanahoria para que yo vaya hacia adelante, ¿sí? Pero pensar, recuerden, desde ese futuro merecido que yo tengo, ese futuro merecido que yo lo vivo como si ya lo tuviese. Entonces ahí puedo crear ese nuevo molde donde va a entrar esa realidad que yo estoy queriendo tener. Bien, entonces miro para aquí abajo porque, bueno, tengo muchas cosas para compartir con ustedes y quiero no quiero olvidarme de ninguna, así que me hice una pequeña guía. Entonces, para hacer toda esta transformación y trabajar sobre nuestras creencias, tenemos que empezar a ser observadores, observadoras de nosotras mismas. Entonces, en este proceso de autoconocimiento debemos plantearnos preguntas tales como, por ejemplo, ¿quién soy? Es una pregunta que parece muy simple, pero que a veces se transforma en difícil de responder. También el para qué estoy en esta vida, el qué le da sentido a mi vida. Gracias, Estefanía. El qué le da sentido a mi vida, en quién quiero ser, en quién me quiero transformar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Ojo que cuando yo hablo de cuáles son mis debilidades, no quiere decir que yo deje de hacer eso que quiera porque tenga debilidades, sino me tengo que encargar de esas debilidades para fortalecerlas y poder llevar adelante todo eso que quiero. También
hay algo que tiene que ver con mucha sinceridad con uno mismo, que tiene que ver en cuánto comprometida estoy en lograr mi propia transformación. Porque todo pasa por el compromiso, ¿sí? El compromiso que yo tengo conmigo. Recordemos que para modificar creencias tenemos que trabajar con alto impacto emocional y repetición. Y eso implica nuevos hábitos. Y sabemos que los hábitos son difíciles de hacer porque, bueno, nos cuesta, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Entonces, trabajando nuestros hábitos, voy a poder modificar estos patrones de comportamiento que yo tengo, que me llevan a obtener los resultados que tengo, modificarlos para obtener los resultados que en realidad yo estoy queriendo. Pero todo esto, como les decía, requiere compromiso, requiere constancia, requiere perseverancia, disciplina. ¿Y estoy dispuesto a hacerlo? Entonces, hay un precio que pagar por lograr esta vida mejor, y ese precio es ponerle todo el esfuerzo, todas las ganas, todo el entusiasmo para que así sea. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a seguir. Hay otra gran pregunta más allá de todas las preguntas que les estaba diciendo. Hay otra gran pregunta que tiene que ver con el ¿para qué vivís? Es una pregunta que choca, que impacta, pero si impacta es porque está tocando la fibra del ser. Entonces, ¿te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Para qué vivís? ¿Para qué vivo? Tal vez has encontrado esa respuesta que no sale de la boca, esa respuesta donde tu corazón la reconoce como cierta. Genial, Estefanía, bárbaro. Eso es maravilloso, porque empieza tu alma a manifestarse, gracias Vero, empieza tu alma a manifestarse, a decirte lo que vos querés hacer, lo que vos querés ser, como vos te querés sentir. Entonces, esta pregunta, que genera alto impacto, nos conecta con algo que es muy importante para nosotros. Nos conecta con el propósito de vida. Perfecto, Maru. Maru me está diciendo que es difícil salir de la zona de confort, pero una vez que lo logramos es asombroso lo que podemos ser, es asombroso lo que podemos ser capaces de hacer. Vale la pena el riesgo, por supuesto, esa es la actitud. Felicitaciones. Bien, esta pregunta del ¿para qué vivís? Nos conecta con el propósito. ¿Y qué es el propósito de vida? Nuestra alma tiene dos anhelos. Uno es el desarrollo personal, que está ligado con la autoestima, que les decía recién, que es debido a las capacidades que nosotros tenemos y que nos demostramos a nosotros mismos que podemos. Y el otro anhelo del alma es la contribución. Es cuando yo, a través de la actividad con la cual me desarrolle, puedo transformarme en una persona que contribuye a la vida de los demás. Y les aclaro una cosa, para contribuir a la vida de los demás podemos tener cualquier tipo de profesión. Se los comento porque a veces cuando hablamos de esto hay personas que se dedican a la venta a lo mejor de un producto y no de servicios como los que hacemos nosotros a través del coaching, por ejemplo. Y a veces, porque venden un producto, creen que no están contribuyendo a la vida de los demás. Por ejemplo, algún producto que tenga que ver con tecnología, por darles un ejemplo, también están contribuyendo en la vida de los demás porque le implican mayor agilidad en las transacciones. Al tener más agilidad en las transacciones le permite que esa persona tenga más tiempo. Si tiene más tiempo, tiene más momentos para disfrutar, por ejemplo, con sus hijos. Entonces,
todos podemos encontrar nuestro propósito de vida dentro de nosotros y lo podemos desarrollar a través de nuestra profesión, por ejemplo. Y para encontrar nuestro propósito necesitamos o trabajar en todo esto de desarmar estas creencias que nos limitan para conseguir creencias potenciadoras. Necesitamos empezar a desarmar algunas cosas dentro nuestro o también empezar a vernos con claridad. Una de esas actividades que tenemos que hacer con nosotros es el tema de desarmar nuestras armaduras, que es lo que les decía al comienzo, de empezar a dejar caer determinadas máscaras, que no es que, ojo, que no quiere decir que seamos personas falsas, sino significa que yo a lo largo de la vida me fui poniendo corazas, me fui poniendo máscaras, me fui poniendo armaduras para hacer frente a determinadas situaciones, porque si yo no tenía esa máscara, esa armadura, temía no poder hacerlo, y fue una herramienta que yo utilicé para afrontar determinadas situaciones, ¿sí? Bien, el tema de las armaduras, el único problema de las armaduras es cuando nos transformamos en dependientes de ellas o cuando, por más de que querramos salirla, tuvimos tanto tiempo con nosotras y se pegó tanto en nosotras que se transforman casi inseparables. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para justamente desarmar estas armaduras. En este buceo interior también tenemos que ver, cuál es o qué parte de nosotros, qué parte alegre, qué parte de la niñez, que donde ahí somos bien originales, quedó atrapada en nuestro pasado. En la medida que nosotros empecemos a liberar ese niño interior, esa chispa interior, vamos a tener más fuerza y más energía para seguir adelante. En este proceso que vamos trabajando, todos estos puntos los vamos consiguiendo, ¿sí? Bien, también necesitamos ser agradecido, humilde, perfecto, decidido y poner acción. Eso me está compartiendo Vero. Perfecto, sí. Agradecer. El agradecimiento es algo que nos llena de bendición. Observar nuestros pensamientos. También tenemos que observar nuestros pensamientos, porque hay pensamientos invasivos que por ahí se meten en nuestra cabecita y nos boicotean. Entonces, estar atentos a esos pensamientos que vienen de repente, o si son pensamientos recurrentes, más tengo que trabajar en ellos para modificarlos en pensamientos positivos, y créanme que se puede, interviniendo una serie de factores, se puede lograr para que nosotros empecemos a crear. Recordemos que tenemos pensamientos, los pensamientos se transforman en un lenguaje, ese lenguaje genera emoción y esa emoción después la transmitimos a través de nuestra corporalidad, a través de nuestra fisiología y a través de nuestra conducta, ¿sí? Bien, y hay algo también, y más allá de, no quiero entrar en marco de religión, independientemente de las religiones, es cada uno en la suya, pero sí considero que es un pilar muy importante el conectar con nuestra espiritualidad. Eso nos hace vivir en conexión, alineados con un ser superior que nos permite tener mucha paz. Y hay otra pregunta que les preparé, que tiene que ver con para qué me sirve encontrar ese propósito de vida, porque estuvimos viendo el para qué vivís, estuvimos viendo el para qué me sirve este propósito de vida, y entonces lo que yo te quiero preguntar es esto, porque a veces respuesta, y el propósito de vida lo que hace es que vos tomes plena conciencia, trabajes desde esto que te digo, desde la contribución, y así vas a alcanzar una vida de plenitud.
Cuando estamos trabajando en conocernos, a romper estas creencias, también es importante que trabajemos sobre algunos puntos de nuestro pasado donde se construyeron estas creencias. Todos nosotros tenemos las 5 heridas emocionales de la infancia. Seguramente la han escuchado nombrar en alguna oportunidad. Las 5 heridas emocionales de la infancia son aquellas heridas que se produjeron en nuestra niñez y están íntimamente ligadas con el entorno. Pueden ser con nuestros padres, pueden ser con personas muy allegadas, y esas heridas emocionales lo que hacen es condicionar nuestro comportamiento en este momento, ¿sí? Y no solo condicionan nuestro comportamiento, sino que también tienen un efecto a nivel de la corporalidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque si estamos sanando un pasado para crear un futuro potenciador, necesitamos trabajar en ello. Entonces, y si no sanamos estas heridas emocionales, cuando se presenten situaciones similares no exactas en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a la emoción que nos despiertan, hace que nosotros repitamos ese tipo de comportamiento. Y como les decía que también se repercuten en el cuerpo, nosotros cuando decimos voy a analizar las heridas emocionales de la infancia, nos ponemos a analizar, hacemos este proceso que tiene que ver con el autoconocimiento, y a veces nos resulta fácil porque si bien todas tenemos las 5 heridas emocionales, a veces no es que las identificamos a todas. Existe una o dos que son las que más se demuestran en nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, podemos identificarlas y así las vamos a asociar. Ahora las vamos a ver una por una, pero a veces cuando nos cuesta entrar a trabajar con nosotros mismos, ocurre algo que se produce como un efecto de negación, por decirlo de alguna manera, y cuando estamos mirándonos decimos no, a mí no me pasa nada de todo esto, o me cuesta identificar cuál es la herida emocional que yo estoy teniendo. Entonces, si me cuesta identificar esa herida emocional, uno de los parámetros más fáciles para empezar a indagar es a través de la corporalidad. Vieron que a veces nos parecemos a nuestros papás o a alguna persona del entorno, y a veces creemos que eso es por genética, ¿sí? Y en realidad no somos parecidos tanto por genética, sino somos parecidos por heridas, porque, como les decía, se manifiesta en el cuerpo. Las heridas emocionales, tenemos el rechazo, la injusticia, el abandono, la traición y la humillación. Esas heridas emocionales hacen que nosotros tengamos determinados comportamientos en función de lo que estamos sufriendo, ¿sí? Por ejemplo, la herida emocional del rechazo hace que nosotros tengamos el comportamiento de huir de un lugar, de huir de una situación, de no afrontar un problema, ¿sí? Y también está la herida emocional de la injusticia, que es ahí donde nosotros nos cuesta muchísimo ser personas flexibles. Entonces nos mantenemos muy rígidos, tanto en las estructuras a la hora de hacer cosas, sino también en la estructura de pensamiento. La herida emocional del abandono hace que nosotros nos volvamos personas muy dependientes de personas, de trabajos, de cosas materiales, de situaciones. La herida emocional de la traición hace que querramos ser personas controladoras de todo, y la herida emocional de la humillación hace que tengamos el comportamiento del masoquista, o sea, a veces nos quedamos en una situación donde realmente la estamos pasando mal, igualmente permanecemos en ella.
¿Cómo están hasta aquí? Quiero saber si me siguen en los conceptos. Ahora vamos a ir más a cositas prácticas para que podamos trabajar y encontrar estos puntos en nosotros, porque una vez que identificamos, podemos empezar a solucionar. ¿Me comentan cómo están? Bien. Bueno, vamos a seguir. Como les decía, que se manifiestan en el cuerpo. Cuando hablo de se manifiestan en el cuerpo, no me refiero a la fisiología en el sentido de sentir un dolor de estómago, una palpitación, un rostro ruborizado. Me refiero a la estructura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la herida emocional del rechazo hace que tengamos un cuerpo contraído, muy delgado, muy pequeñito, y que tengamos ojos pequeños y atemorizados. En el caso de la ontología del lenguaje, las palabras o las frases que usan las personas que sufren la herida emocional del rechazo es: no quiero esta cosa, no quiero la otra, no quiero esta situación, no quiero esta nueva idea. Entonces, ustedes se pueden identificar si están utilizando este tipo de palabras en su vida. En cuanto a la herida emocional del abandono, también son cuerpos pequeños, delgados, pero dentro de lo normal, pero son laxos, con poca estructura muscular, suelen tener la espalda curva, los brazos caídos, y las frases que utilizan normalmente son el no puedo. Aquí se limita mucho el tema de las capacidades. También está la herida emocional de la traición. ¿Cuál es la forma del cuerpo de la persona que está sufriendo la herida emocional de la traición? Por ejemplo, en el hombre, para que ustedes también puedan identificar a las personas que están alrededor, el hombre tiene los hombros más grandes y una cintura más pequeña, y las mujeres, hay mucho más chicas, ¿no? Pero se los comento para que sepan que de más o menos a grandes rasgos estos puntos. Y las mujeres suelen tener hombros normales, pero con las caderas más ensanchadas y un abdomen voluptuoso. La palabra que utilizan mucho y lo asocian a determinados vínculos es la fidelidad. También tenemos la herida emocional de la injusticia, que en este caso el cuerpo es erguido, rígido, totalmente derechito, suelen ser muy delgados también y tienen una mirada brillante y viva, ¿sí? Y la palabra que utilizan es no hay problema, no hay drama, no hay problema, todo está bien. Entonces prestemos atención en el vocabulario que estamos utilizando. Y también está la herida emocional de la humillación, donde los cuerpos, tanto en el hombre como en la mujer, son cuerpos más redondeados, más voluptuosos y tienen una mirada como tierna, como inocente, como los niños, ¿sí? Y las palabras que suelen utilizar mucho es ser digno, ser merecedor, ese tipo de palabras o frases que hagan significado a lo mismo, ¿no? Entonces, si estamos sanando nuestro pasado, nosotros para sanar nuestro pasado tenemos que identificar y también empezar a mirarlo con compasión. No se trata de justificar las cosas que esas personas tal vez hayan hecho en esos momentos con nosotros, pero sí se trata de no condenar con la mente y de perdonar con el corazón, de perdonar con el alma. Por eso alguien había comentado recién de agradecer. Se trata de perdonar, aceptar y agradecer, porque no olvidemos que somos quienes somos. También, no solamente la parte negativa, sino en lo bueno, somos quienes somos porque hemos aprendido muchas cosas a través
de esas dificultades. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos teniendo una autoestima sana, que estamos haciendo una buena gestión de nosotros? Eso lo sabemos a través de sentirnos coherentes, y eso implica que nosotros mantengamos en una misma armonía lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿sí? Entonces, en la medida que yo veo que eso está en armonía, estamos bien. Si yo veo que hay algunas cosas que se tienen que forzar y a lo mejor pienso y siento una cosa y en realidad por una cuestión de aceptación o de muchas otras cosas externas, yo hago otra en vez de hacer lo que estoy pensando, estoy sintiendo, en realidad estoy teniendo serios problemas de estima, y eso hace que uno realmente no se sienta bien. Por eso estamos trabajando en sanar, reparar y empezar a construir cosas nuevas. Entonces, para construir nuestra estima tenemos varios recursos. Uno de ellos es el reconocer en qué cosas yo soy capaz, ¿sí? Y saber en qué cosas, no solamente que soy capaz, sino en qué cosas yo soy bueno. Ustedes, los que están participando, ¿se animan a decir en qué cosas son buenas? A ver, me gustaría que participen, a ver. Porque en la manera que lo decimos, que nos sentimos orgullosas de eso que somos y que hacemos, lo que estamos haciendo es reconocernos y aceptarnos a nosotras mismas, porque a veces somos un poco duras con nosotras mismas. Entonces es muy importante que se animen a decir, yo soy buena, por ejemplo, hablando inglés, yo soy buena tocando música, yo soy buena cocinando. Bueno, ese no es mi caso, chicas, pero bueno, a ver, ¿en qué son buenas? Anímense a participar. Es un momento hecho para nosotras. Bien, entonces también tenemos otros recursos. También tenemos la facultad de escucharnos, tenemos la habilidad y el poder decir que no, establecer límites, efectuar pedidos, ofertas y promesas. Identificar entre lo que cuando hago algo, si estoy haciendo porque realmente quiero o porque lo tengo que hacer. Ahí hay una diferencia que repercute en nuestra estima. Y también cuando hablamos de capacidades, es importante que no nos rindamos fáciles, que seamos perseverantes, que seamos disciplinadas, que generemos nuevos hábitos, y en la medida que yo voy insistiendo y haciendo y volviendo a intentar, las cosas van a salir, y ahí me doy cuenta de que como me doy cuenta de que soy capaz, me doy cuenta que confío en mí. Bien, ¿cómo están? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Qué les parece hasta aquí? Porque tenemos muchas cosas más para compartir. Cuando hablamos de que confío en mí, nuestra confianza se basa en 4 puntos muy importantes. A veces necesitamos no solamente mirar el pasado para sanar, sino también para ver y reconocer las cosas que sí pudimos llevar adelante. Y ahí vemos también nuestras fortalezas, ¿sí? Vemos los obstáculos que superamos, vemos los desafíos con los cuales estuvimos enfrentadas y pudimos salir sumamente airosas, incluso a veces resilientes, porque salimos fortalecidas de esa situación. La confianza también tiene que ver con la sinceridad con nosotros mismos, con esto que yo le explicaba del sentido de la coherencia, también con las competencias, porque las competencias me refiero a las habilidades que yo tengo, los conocimientos que yo tengo. Entonces, no podemos saber todo,
pero sí tenemos que tener ese espíritu de aprendizaje para justamente abrirnos puertas nuevas. Y aquí está el cuarto punto que fortalece nuestra confianza, que es el involucramiento con nosotros, el compromiso con nosotros. Recordemos que todas las personas estamos comprometidas, no es que existan personas que no están comprometidas. Estamos comprometidas, pero depende con qué. Y muchas veces donde nuestra confianza tambalea es porque ponemos nuestro compromiso en otro lado, y para poder darnos y ser personas que contribuyen a la vida de los demás, y cuando hablo de los demás puede ser gente, tu público, tus clientes, pero también puede ser tu familia, no podés dar lo que no tenés. Entonces vos tenés que construir dentro tuyo, comprometerte con vos, construyendo tu autoestima, para que cuando vos estés llena tengas con qué desde ese lugar de completud vos te puedas brindar a los demás. Nuestra estima es muy importante porque determina nuestro diálogo interno y viceversa. Es como un boomerang. Si yo tengo estima baja, voy a tener un diálogo conmigo misma que realmente va a alimentar esa estima baja, ¿sí? Entonces, y si tengo un diálogo así bajo conmigo, y me voy a tirar a menos constantemente. Entonces, es importante que trabajemos en esta estima para empezar a tener conversaciones con nosotras que realmente sean potenciadoras. ¿Por qué es importante esto? Porque de allí se desprenden las acciones que nosotros emprendemos. Desde allí viene nuestro comportamiento, nuestras maneras de actuar, las cosas que sí llevamos a cabo. Cuando hablamos de conversaciones internas, hablamos de cuando a veces nos decimos frases como, por ejemplo, es difícil, no es mi momento, mirá, si yo con esta edad voy a empezar a hacer determinada cosa, no puedo. Bueno, como estas hay un millón de frases, ¿les suena? Bien, entonces si nosotras empezamos a escucharnos, lo que hacemos es empezar a intervenir nuestro lenguaje de manera consciente, modificándolo, porque eso va a modificar nuestras emociones. Por ejemplo, podemos empezar a decirnos, si no es ahora, ¿cuándo? Lo imposible no existe, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Me voy a comprometer conmigo, claro que sí puedo. Son frases que nosotras necesitamos empezar a decirnos más habitualmente. Recordemos que nuestro lenguaje es muy importante, porque nuestro lenguaje es el que le da sentido a las cosas, es el que le da sentido a las situaciones, es el que le da sentido a nuestra vida. También es acción, porque creamos a partir de las declaraciones que nosotros estamos haciendo. Y nos da algo que es maravilloso, que es la capacidad de reinventarnos a nosotras mismas, porque tenemos esa facultad, la de crearnos a partir de nuestro lenguaje. Así que tenemos una herramienta súper poderosa para poder actuar a nuestro favor, ser aliadas de nosotras mismas. Les voy a pedir que se tomen un momento, y que me comenten cómo se ven de acá a 10 años, porque ya estuvimos trabajando sobre el pasado, ahora necesitamos trabajar sobre el futuro. ¿Cómo se ven de acá a 10 años? ¿Cómo se ven, por ejemplo, físicamente? ¿En qué actividades se están desarrollando? ¿Con qué personas están viviendo o están compartiendo? ¿Qué pasiones tienen? ¿Con quiénes están viviendo?
si tienen hijos, perdón, cómo es la relación con sus padres, estén o no estén con vida, eso es muy importante. Perdón, se me seca un poquito la garganta. Bien, cuando ustedes empiezan a pensar así, a futuro, imagínense cuánto felices son. Si ustedes se conectan con esa felicidad y realmente la pueden sentir, van a empezar a conectar con ese futuro merecedor que les estaba contando al inicio de la clase de hoy. Entonces, seguramente que cuando yo les tiré estas preguntas, ustedes empezaron a visualizar o a tener esa visión de ustedes mismos en esta situación. Entonces les pregunto, ¿ese futuro imaginario será necesariamente así o puede ser de otra manera? ¿Qué les parece? Quiero leerlas, chicas. No sé si no se me está actualizando a mí el chat o que no están participando, pero a mí me interesa de que participen para que se piensen. Total, son pequeñas preguntitas. ¿De qué depende? Depende de nosotras mismas, depende de lo que sí hagamos en función de eso. Y podemos hacer poco, mediano o mucho. Pero cuando nosotros sabemos que esas acciones, poco, mediano o mucho, dependen de nosotras, quedamos sin poder culpar a nadie por lo que nos ocurre, porque nos estamos haciendo enteramente responsables, ¿sí? Entonces, para crear tu futuro es imprescindible hacer algo que ya alguien en la tarde de hoy lo ha comentado fabulosamente. Necesitas saber lo que querés. Cuando uno se plantea y empieza a definir qué es lo que quiere, es como que marca el norte y va hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿para qué te hago que pienses todo esto? Justamente para que conectes con el valor que tiene tu poder personal y la capacidad personal que vos tenés. Eso hace que conectemos también con el desarrollo personal, que podamos lograr también una estima sana y plenitud en nuestras vidas. El otro día en una capacitación presencial hice este ejercicio y que fue muy revelador, porque cuando nosotros, se realiza de una manera más larga y con actividades prácticas, concretas, pero cuando hablamos de vernos, también hablamos de plantearnos objetivos y es como que hubo un silencio extraño, porque a veces sí queremos cambiar de vida, queremos que nos vaya mejor, queremos un montón de cosas, pero en realidad no decimos lo que queremos, no nos planteamos un objetivo. Y entonces es como que vamos porque vamos, pero no vamos con un lugar definido, con una meta definida para que nosotros nos podamos dirigir correctamente. Entonces empezamos a dar vueltas y nos perdemos en un montón de cosas abstractas que en realidad no nos llevan a ningún lado. Necesitamos definir qué queremos y comprometernos con eso. Y vamos a empezar también, cuando hacemos todo esto, vamos a empezar a conectar con la estima y más precisamente con el amor propio. Si ustedes me permiten, vamos a diferenciar lo que es el amor propio y el egoísmo, porque a veces cuando pensamos, debido a nuestras creencias, en hacer cosas para nosotras, en amarnos a nosotras mismas, nos agarra la culpa por una cuestión de creer que somos seres egoístas, ¿no? Y el egoísta no es el que piensa en sí mismo, sino es el que no piensa en los demás.
Y esto ocurre cuando a veces se tiene esa creencia limitadora de que el mundo es algo limitado. El mundo, las situaciones, las personas incluso, que es algo limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay para mí, no hay para vos. Y que si hay para vos, no hay para mí. Entonces empiezan a generar estas disputas a través de estos sentimientos de escasez. Entonces, para amar a otros y fortalecer nuestras relaciones interpersonales, necesitamos primero, chicas, amarnos a nosotras mismas. Eso no tiene que ver con egoísmo, al contrario, tiene que ver con generosidad. Como estuvimos hablando, recordemos, para hacer un repaso, cuando necesitamos trabajar la autoestima, necesitamos pasar por el autoconocimiento, el valor que me doy y sentirme capaz, ¿sí? Pero también necesitamos hacer otro paso, que es el que les voy a contar ahora. Necesitamos soltar toda clase de dependencia, porque eso absolutamente nos limita, ¿sí? Entonces, existen distintas clases de dependencia. Una es la codependencia, es cuando a veces nosotros decimos yo dependo de vos, ¿sí? Visualícense la situación si es que les toca el caso. Es cuando uno dice yo dependo de vos. Después está la interdependencia. Yo dependo de vos y vos dependés de mí. Se hace una situación tensa, tirante, que arruina las relaciones. Después está la independencia, que es donde decimos yo no dependo de nadie. Entonces, aquí hay cosas que debemos ordenar. Para lograr una autodependencia, fíjense que digo autodependencia, tiene que ver conmigo, necesito saber varias cosas. Una de ellas es que yo necesito de los otros. No somos seres omnipotentes, vivimos en comunidad, actuamos en sociedad, nos relacionamos unos con otros. Tampoco somos autosuficientes. De hecho, lo hablamos todo el tiempo, tenemos carencias, pero a veces carencias simples que necesitamos interactuar con los demás para complementarnos. También debemos sabernos vulnerables, y cuando nos sabemos vulnerables es cuando sabemos que podemos necesitar de otro, podemos permitirle al otro que venga también y que nos ayude, y bueno, depende el vínculo que nosotros tenemos con la otra persona, si nos abrimos más o nos abrimos menos. Y también debo saber que yo soy responsable de mí. Entonces, necesito para esto responderme 3 preguntas, y en este orden. 3 preguntas y en este orden. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Porque si planteamos un objetivo, tenemos que definir ese camino, y en ese camino es un proceso. Entonces no voy solo, vamos acompañados en ese proceso. Entonces, definir quién soy, a dónde voy y con quién. Nosotros establecemos, como les decía, redes interpersonales todo el tiempo, porque actuamos con otras personas en muchos ámbitos: laboral, familiar, amistades, social, todos. Y se trata de que aprendamos unos de los otros. A ver, cuando nos ponemos en conjunto, nos encontramos, si tenemos diferencias, la posibilidad está justamente en aprender de esas diferencias. Y si tenemos similitudes, la posibilidad está en que nos potenciemos cada uno sus habilidades.
Entonces siempre tengamos este pensamiento de abrir posibilidad. Bien, sí me voy a detener un minuto para saber cómo vamos. Quiero que me contesten si me escuchan, que si les está pareciendo interesante la masterclass de hoy. A ver. Cuéntenme cómo están viendo la clase hasta el momento. Acá viendo que estoy viendo los comentarios. Disculpen, no se cargaba, ahora sí. Perfecto, acá estoy viendo muy excelentes comentarios, me encanta. Los voy a leer un poquito porque recién no se cargaban y quiero que se sientan leídos, porque realmente me interesa lo que están escribiendo, porque esto más que una masterclass es una reunión donde compartimos y nos potenciamos todos juntos. ¿Saben por qué? Porque como hablábamos esto de las similitudes, si estamos acá tenemos puntos en común, así que potenciémonos. Veros dice, encontrar el propósito es darle sentido a mi vida, al aquí y al ahora. Perfecto, muy bien, me encanta ese comentario. ¿En qué soy bueno? Con mis plantas, dice Marcela, excelente. Ricardo, reciclando cosas, perfecto. Marcela, con cactus y suculentas, bárbaro. Me van a decir que cuando están diciendo esto, no se sienten espectacular, porque lo que están haciendo es reconocerse a sí mismos, ¿sí? Bien. Acá Vero me está respondiendo a la pregunta si ese futuro imaginario podía ser de otra manera. Sí, puede ser de otra manera, y abajo me da la respuesta, depende de mí. Perfecto. Marcela se imagina viajando, genial, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de estar compartiendo esta clase. Siento la cercanía de vibración y me encanta. Tenemos un caballero, así que también te agradezco por estar participando. Bien, ahora vamos a ir hacia otra parte que creo que está muy interesante, porque nos da un pantallazo no solamente para nosotros, sino también para las personas con las cuales nos rodeamos. No se trata de que miremos a las personas con las cuales nos rodeamos con una lupa, ¿no? Sino simplemente es para que nosotros tengamos más habilidades para comunicarnos asertivamente. Bien, existen distintos estilos de comunicación. Nosotros tenemos distintos estilos de comunicación de acuerdo a nuestras personalidades. Bien, y ahora vamos a descubrir cuál es el estilo de comunicación de cada una. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Primero trabajamos sobre nosotras y ahora trabajamos sobre nosotras en sociedad, en una comunidad, ¿sí? Comunidad me refiero que estamos conviviendo con un montón de otras personas alrededor e interactuando. Por eso es importante, para que lo hagamos de la mejor manera posible y tengamos más recursos para desenvolvernos en estas situaciones, principalmente donde las sensibilidades están a flor de piel. Bien, un estilo de comunicación es el estilo pasivo o inhibido, ¿sí? Esta persona que tiene este tipo de personalidad tiene creencias en las que dice que lo que la otra persona dice o hace es más valiosa que lo que dice y hace ella misma. Entonces, estas personas tienen un comportamiento donde se le dificulta, por ejemplo, expresar sus sentimientos, también se les dificulta el decir que no, a todo le dicen que sí porque tienen miedo de expresar que pueden, que no pueden, qué es lo que les pasa. También se demuestran incómodos
incómodas cuando están con otras personas. Y en el área también de la expresión, esto de compartir, se sienten obligados a veces a dar demasiadas explicaciones, incluso cuando las demás personas no le piden ninguna explicación, ¿no? Este estilo de personas tienen una comunicación no verbal, por ejemplo, con una corporalidad hundida, con hombros hacia abajo, la cabeza agacha, mirada tenebrosa, una comunicación paraverbal, como por ejemplo, hablan demasiado rápido o demasiado lento y tienen como un temblor en la voz, como cuando hablamos con miedo, ¿sí? Y la conducta verbal, verbal plenamente dicha, es como que siempre habla en un tono, si bien es paraverbal, esto habla en un tono tirando abajo, pero siempre cuando utiliza algunas frases, siempre es siendo condescendiente con el otro, justamente por esta cuestión de temer expresarse. Este tipo de comportamientos tienen determinadas consecuencias. Por ejemplo, relaciones interpersonales realmente insatisfactorias, no reconocen sus propias cualidades y viven en un estrés constante, porque imagínense, están trabajando, viviendo, moviéndose todo el tiempo como si estuviesen bajo presión. Después está el estilo agresivo. Este tipo de personas, al revés que la anterior que les comentaba, tienden a creer que ellos mismos o sus pensamientos o lo que ellos dicen es más importante que lo que tiene para decir o las ideas que piensa la otra persona. Tienen el concepto de que la gente debería ser como ellos y solamente su palabra vale. Presentan una conducta hostil, son conflictivos, no demuestran respeto en las relaciones interpersonales y generan un efecto de incomunicación. ¿Por qué un efecto de incomunicación? Porque si están conversando con otra persona y al tener esta agresividad encima, o directamente no la escuchan y hablan ellos, o si la otra persona está hablando, lo interrumpen permanentemente, de manera tal que no lo deja terminar de hablar o hace como si no le interesara lo que el otro tiene que decir. Ese es un estilo de comunicación de una persona agresiva. En cuanto a la conducta no verbal, suele invadir el espacio corporal, tiene gestos muy bruscos, una expresión muy dura en lo que es la mirada. En cuanto a lo paraverbal, que tiene que ver con el tono de la voz o con la respiración, suele estar muy agitados y también elevan muchísimo la voz, tienden a gritar. Y en cuanto a la conducta verbal, siempre en sus diálogos quieren hacer valer solamente sus deseos o sus derechos. Como consecuencia, ¿qué tienen? Tienen alteraciones emocionales, se ve también dañada toda su parte física, sus relaciones interpersonales y más precisamente en el ámbito familiar, donde a veces se llega a tener violencia, ¿no? Y hay un tercer estilo de comunicación, que es el que nosotras tenemos que trabajar, porque tenemos la suerte de encontrarnos a veces con personas asertivas y es una maravilla comunicarnos, pero también tenemos a veces que encontrarnos con este tipo de personas como la pasiva inhibida o como el agresivo, y también nosotros tenemos que saber leerlos para ser hábiles a la hora de tratar con ellos.
La persona asertiva considera que lo que vos tengas, lo que él tenga para decir es tan valioso como lo que vos tengas para decir. Esto yo se los estoy contando por arriba, chicos, pero se trabaja en profundidad, es un tema maravilloso, pero bueno, quiero que se queden con el concepto. Las personas asertivas tienen un amplio autoconocimiento, una buena aceptación de sí mismos, expresan sus sentimientos sin ningún problema, se comunican de una manera muy efectiva y tienen una imagen corporal muy afable. Son esas personas cuando vos las ves que te da ganas de estar con ellas, que te inspiran, que es lindo verlas, ¿sí? Y los elementos de la comunicación, por ejemplo, el elemento no verbal, bueno, que tienen un ritmo, hablan con determinada tranquilidad y tienen un ritmo de comunicación ni demasiado rápido ni demasiado lento, logra un buen equilibrio. La conducta paraverbal, bueno, tiene una postura corporal erguida sin ser rígida, hace indicaciones, por ejemplo, con las manos, sin hacer gestos que sean agresivos, y tiene, por ejemplo, los brazos, si bien está erguido, tiene los brazos relajados, por ejemplo, ¿sí? Y la conducta verbal que utiliza en todos los términos, no hablo solamente en el ámbito comercial, por ejemplo, es que utiliza que en todas sus conversaciones haya un ganar-ganar, donde las dos partes se vean beneficiadas en esa comunicación. Bien, ¿qué es asertivo para ustedes? A ver, ¿me quieren comentar? Ay, gracias, Vero, ¿te gustó? Veo los bracitos así. ¿Cómo van? A ver si les gustó. Si les está gustando, pónganme los bracitos así. ¿Qué es la asertividad para ustedes? ¿Qué les parece? Ser asertivo implica expresarse con seguridad, de manera tal que atendamos, escuchamos y respondamos a las necesidades del otro sin descuidar nuestras propias necesidades, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho nosotros, porque no nos damos cuenta. Por ejemplo, de manera verbal, si yo les digo, cuando era chica, la manera de divertirme era haciéndola girar todo el tiempo y mis padres me observaban alegre. ¿Y ustedes qué pueden pensar? Muy bien, Marce. ¿Y ustedes qué pueden pensar cuando escuchan? Exacto, Vero, ganar, reconocer al otro como un auténtico ser. Perfecto. Cuando yo les cuento todo esto, ustedes pueden imaginarse que yo era media masculina y que jugaba a la pelota. Y en realidad, si yo te digo, mi manera de divertirme era hacerla girar todo el tiempo, girar con ella. Mis padres me miraban alegres mientras yo jugaba, como les decía recién, algo así. Y en realidad no es una pelota, es una calecita. Es un ejemplo súper sencillo, no pasa la comunicación verbal por ahí, pero quiero decirles que nosotros tenemos que definir a través de nuestra comunicación de una manera clara para que se entienda nuestro mensaje y poder sí conectar con la otra persona para justamente que los dos salgamos ganando. En una comunicación no verbal, por ejemplo, yo ahora no los estoy viendo, ¿no? Los estoy leyendo, pero no los estoy viendo. ¿Qué pasaría si yo los estoy viendo y ustedes me dicen, está muy interesante la charla y están así?
Bueno, es algo que me están diciendo realmente, no están mostrándose coherentes, me están diciendo una cosa y están sintiendo otra, pero el cuerpo a través de sus pequeños gestos nos delata, ¿sí? Entonces a la hora de comunicarnos en alguna oportunidad especial o en todas las oportunidades, es importante que prestemos atención a eso, a cómo nosotros nos comunicamos también de manera no verbal. O cuando a veces decimos, bueno, estoy súper segura en esta entrevista laboral y estoy así comiéndome las uñas del temor. O hablando con el temblor en la garganta. O respirando agitadamente mientras les estoy diciendo que estoy tranquila. Entonces, mi respuesta fisiológica está delatando la verdad de lo que realmente me está pasando. Bien. Tengo alguna información, yo no sé si se les está haciendo largo, no sé cuántos minutos vamos, porque como tuve que utilizar el teléfono porque no podíamos por la computadora, no puedo ver cuánto tiempo llevamos. Si alguno lo puede ver, me dice, o me dice en qué horario estamos. Pero yo estoy dispuesta aquí a seguir contándoles y ayudándolos a desenvolverse y a crearse a sí mismas en este mundo actual. Ahora tengo para comentarles la importancia de la cortesía y la diplomacia en las áreas donde nos desenvolvemos, en el área laboral y en el área social. Fantástico. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Genial. Bien, la cortesía es importante, en todos los ámbitos. Si no existen diferencias entre hombres y mujeres, la cortesía la necesitamos desarrollar todos, pero sí, si bien no existen diferencias entre hombres y mujeres, sí es importante que sepamos identificar que existen diferencias entre el comportamiento social y el comportamiento del trabajo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nos comportamos en un lado y en el otro, porque no podemos confundir a lo mejor que estamos, por más de que tengamos confianza con el otro, tenemos que ubicarnos en lo que es el ámbito laboral. En cuanto al tema jerárquico en el área laboral, la estructura piramidal está dejando de ser, justamente porque existen, hay un estilo resiliencia de las organizaciones donde el sistema ahora se trata de cooperación y de colaboración, como un sistema circular, no quiere decir que por eso se deje de lado la cortesía. Uno puede ser cortés, pero también de un lado o del otro, si sos el personal jerárquico o si sos la persona que está ante el personal jerárquico. Uno tiene que saber reconocer y hacer valer el puesto, ¿sí? Por una cuestión de respeto también. Entonces es fundamental que se reconozca la posición y se la haga respetar. Por ejemplo, vamos a ver algunos en el ámbito del trabajo o cuando tenemos un invitado especial, es la persona a la que trabajar. Esa persona debe sentar al lado derecho del anfitrión. Les voy a nombrar algunos pequeñitos ejemplos. Entonces, ese lugar es para la persona más importante de la reunión o para la persona agasajada, ¿sí? Por ejemplo, al entrar y salir de un ascensor, primero debe entrar y salir del ascensor la persona de mayor rango o la persona de autoridad en ese momento, ¿sí? Entonces, esas cosas nosotros
tenemos que gestionarlas porque estamos trabajando en un mundo donde se empiezan a tener en cuenta muchísimas variables. Los buenos modales son el pilar básico de cualquier persona y para no equivocarnos, la manera más didáctica para hacerlo es tener un comportamiento en privado como el comportamiento en público. Yo no puedo estar en casa teniendo un mal vocabulario, utilizando frases burdas, sino en realidad yo tengo que mantener un vocabulario acorde a la persona que quiero ser. Y con eso, cuando yo lo hago en privado, no va a haber dificultades o no voy a equivocarme cuando salga en público, ¿sí? Siempre debo tener el hábito de saludar, tanto al llegar o al retirarme en cualquier reunión, porque muchas veces vamos a reuniones presenciales y como llego último no saludo, o cuando me voy temprano no saludo. Entonces siempre hay que tener el hábito de saludar, y siempre también a la hora de saludar, la persona que llega es la que saluda, ¿sí? Las palabras disculpe, permiso, gracias no son cosas que se hayan dejado o se hayan pasado de moda, se necesitan utilizar permanentemente, y también debemos cuidar el tono y las variaciones de la voz cuando estamos comunicándonos con relaciones interpersonales, y sobre todo cuando es temas de trabajo, por supuesto. En cuanto a la manera de saludar, les voy a dejar algunas cosas. Siempre la persona de menor jerarquía saluda a la de mayor jerarquía. Ya estamos situados adentro, ¿sí? Entonces, siempre la persona de menor jerarquía saluda a la de mayor jerarquía. Siempre la persona que llega, como les decía recién, tiene que saludar primero. Y si estamos sentadas, por ejemplo, y llega alguien a saludarnos, nosotros nos debemos parar. ¿Bien? Les vuelvo a decir, hay muchísimo más para trabajar con todo esto, pero bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad de encontrarnos para profundizar estos temas. También el hecho de cómo dirigirnos hacia las personas, siempre con respeto y nombrando a las personas por su nombre. Si estoy en una reunión de trabajo y bueno, vino un director nuevo o lo que fuese, y yo no conozco el nombre de la otra persona, lo nombro por el rango, como por ejemplo doctor, doctora, contador, y si no, si ni siquiera sabemos eso, utilizar el señor y el señora, ¿sí? Es muy importante que nos mantengamos alineados con esto. También algunos detalles sobre las manos, los gestos y el cuerpo. Tener un lenguaje apropiado con la voz, con el habla, no solamente no alcanza. Nuestras manos tienen un lenguaje propio y tenemos que saberlas usarlas bien para tener una expresión elegante, ¿sí? Entonces, al tomar un objeto, por ejemplo, estoy mirando porque hay un montón de opciones y le quiero regalar algunas más fáciles para que ustedes las puedan incorporar. Al agarrar un objeto, por ejemplo, es importante que no lo estén moviendo, que las manos no se estén tambaleando todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, agarro una lapicera porque quiero darles un ejemplo de esto, y a lo mejor les estoy hablando y estoy temblando porque, bueno, estoy nerviosa. O me pongo a hablar de algo al respecto y la estoy moviendo todo el tiempo. Eso no está bien. Debemos agarrarla de una manera fija y sostenida. Bien. Cualquier objeto que tengamos en la mano, ¿no? Cuando tenemos que señalar, no señalar con un dedo, sino señalar con toda la mano.
y evitar el tema de las manos en los bolsillos, ¿no? Cuando nos desplazamos caminando, es importante que tengamos una conducta erguida, la mirada hacia adelante y que los brazos estén relajados y colgando alrededor del cuerpo, ¿no? Pero los brazos relajados no quiere decir totalmente tirados, ¿no? Quiere decir que lleven el ritmo de que estamos teniendo al caminar. Y las manos, sí, cuando estamos caminando las podemos poner en el bolsillo. ¿Pero cómo? En el bolsillo de los abrigos, pero no en el bolsillo de los pantalones, por ejemplo. Y en cuanto a sentarse, cuando estamos en una reunión de negocios o de trabajos, siempre está bueno sentarnos un poquito más adelante y dejar un espacio entre nosotros y el respaldar. Si estamos en una reunión de amigos, sí podemos apoyarnos en el respaldar, pero apoyarnos no significa que estemos tirados en el sillón, en la silla, ¿sí? A veces cuando uno da conferencias y la gente pasa un tiempo y uno ve esa postura corporal. El otro día cuando justamente lo comento, pero automáticamente todo el mundo se sentó derecho. Bueno, no hay problema por eso, pero sí quiero decirles que en una reunión de negocios importante, o si hay una persona de negocios que te va a considerar para un puesto de trabajo y ve que tu comportamiento está siendo así en un lugar público, recordemos que somos personas de hábitos. Si como hacemos una cosa, las hacemos todas. Entonces eso te va a restar. Es importante que cuides esos detalles. ¿Les gustó hasta aquí? Si quieren vamos a seguir un poquito más tengo algunas técnicas de imagen personal para eventos específicos. Tener cositas para tener en cuenta simplemente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver las manitos. Nosotros tenemos un vestuario formal, gracias Vero, un vestuario formal, un vestuario informal, y debemos prestar atención a la hora de vestirnos, ¿sí? Necesitamos ser plenas observadoras de dos puntos muy importantes a la hora de vestirnos: de la moda y de mi estructura física. ¿Y por qué lo traigo? Porque somos lenguaje, somos emoción y somos corporalidad, y lo que somos lo manifestamos en el exterior, y todo esto habla, todo esto comunica. Entonces, ¿para qué tengo que tener en cuenta estas dos variables? Para cuando yo necesite vestirme, por ejemplo, tenga una guía respecto a la moda, respecto a lo que sí se usa, pero que yo elija lo adecuado, o sea, lo que me queda bien, porque si algo está de moda y no va con mi cuerpo, me voy a encontrar expuesta. Entonces no se trata de moda, se trata de moda y de que me quede bien. Si no, gracias Ricardo, se trata de moda y de que me quede bien, porque si no, estamos faltando a la coherencia y estamos cometiendo incluso errores involuntarios, porque queremos adaptarnos a la moda y por eso nos ponemos lo que nos ponemos, pero quedamos totalmente expuestas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, depende de lo que queramos impactar o en los ámbitos en que nos estamos moviendo, también en lo que es la gama del color. A veces se pueden utilizar cosas rojas, depende qué y en qué momento, pero si ustedes se fijan, hay políticos que usan cosas rojas, un pañuelo, una corbata, algún vivo. ¿Por qué? Porque simboliza el poder del líder, representa liderazgo. No te digo que te vistas entera de rojo, pero sí representa, el color rojo tiene que ver con el liderazgo. El color azul
tiene que ver con la lealtad, con la confianza, y se utiliza muchísimo el color azul. Con el blanco también son colores que predominan muchísimo y que no tienen que ver con el tema de la combinación, sino que realmente generan algo positivo en el otro. En cambio el negro es algo que es bueno porque es fácil de combinar y siempre queda bien con todo, pero en cuestiones por ahí de negocios, el rotundamente negro genera cierta rigidez de conceptos y se puede presumir que tal vez hay más dificultad para ponernos de acuerdo. Y hay un color que las mujeres hemos dejado bastante de utilizar, pero que es muy poderoso tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, que es el color rosado. Eso demuestra delicadeza, glamour y serenidad a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces son pequeñas cosas que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Les voy a comentar, por ejemplo, también tengo para comentarles, acá estaba viendo mi guía, algunos vicios gestuales que nosotros tenemos y gestuales y corporales que tenemos, que por ahí los hacemos sin darnos cuenta y realmente no queda bien, y no solamente que no queda bien, sino que le estamos dando una imagen de nosotros realmente que no está muy buena a la persona que está conversando con nosotros. Por ejemplo, a lo mejor nos están contando algo sumamente interesante y nos estamos o mordiendo las uñas o craqueándonos los dedos, que eso lo podemos hacer por una cuestión de hábitos, pero en realidad no está bueno. Zapatear abajo de la mesa o mover mucho la pierna, esas son pequeñas cosas que nosotros debemos de no realizar, o si tenemos una lapicera y golpearla tic 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 contra la mesa, ese tipo de cosas debemos empezar a justamente dejar de hacerlas, o al menos prestar atención si las estamos haciendo para evitarlas. Bueno, y por último les voy a dejar algunas pequeñas cosas sobre la mujer en el ámbito laboral, que es muy importante hoy en día porque nos tenemos que potenciar. Somos mujeres que trabajamos activamente, somos mujeres por sí mismas, mamás, esposas, amigas, compañeras de trabajo, hijas, tenemos un montón de roles. Y si nosotros trabajamos sobre nosotras, nos vamos a mostrar de una misma manera en todos lados y vamos a ser efectivas en todos lados. Si nosotros utilizamos, una máscara para cada ocasión, podemos incurrir en algún error. Me encantó el de los deditos, genial. Bien, para moverme en el mundo actual necesito ser inteligente emocionalmente, ¿sí? Con todo lo que estuvimos viendo anteriormente, también quiero hacer referencia a lo que es el mundo laboral. En el mundo laboral necesitamos ser empáticas, necesitamos ejercer la empatía. Tanto si estamos ocupando un puesto jerárquico, un puesto de mandos medios, o si somos empleadas, o si tenemos nuestra actividad independiente. ¿Por qué necesitamos ejercer la empatía? Porque necesitamos conectar con las otras personas, pero de una manera absolutamente sincera, para poder llegar a tener una comunicación realmente donde no haya una incomunicación como hablábamos recién, sino que haya un ida y vuelta, y realmente se conecte con los sentimientos y con las maneras de actuar. Tenemos que tener en cuenta también en el ámbito laboral el propósito y la visión. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿En qué puedo yo contribuir a través de mi actividad? Si yo estoy trabajando como empleada,
también tengo que pensar que todos los días yo debo esforzarme por transformarme en una persona de valor para cuidar mi trabajo, para que yo me transforme en una persona, digamos, entre comillas, indispensable para mi jefe, que yo sea una persona, como les decía, absolutamente de valor. Entonces, por más de que la empresa no me mande a capacitar, yo por mí lo tengo que hacer. Yo tengo que capacitarme, tengo que prepararme, tengo que adquirir nuevos recursos, nuevas habilidades, tengo que ser una persona entrenada. Me tengo que crear a mí misma con esto, como esto que estamos haciendo hoy. Necesito tener estas habilidades sociales para poder interactuar entre las partes y ejercer una influencia social. ¿Qué quiero decir con la influencia social? Es una característica sumamente importante y que es como la chapa de los líderes. Un líder ejerce influencia sobre el equipo, ejerce influencia sobre las personas que lo rodean, influencia positiva a través de la motivación, a través de la inspiración en pos del objetivo que se busca. Pero antes de todo eso, tenemos que liderarnos a nosotras mismas. No podemos liderar afuera si no somos líderes de nuestra propia vida, ¿sí? Las mujeres con alta inteligencia emocional son positivas, se expresan libremente, son sociales, se adaptan bien al cambio, resuelven conflictos, son alegres, espontáneas y rara vez se sienten culpables, ¿sí? Recordemos que nosotros somos, bueno, desde la ontología del lenguaje hablamos de de lenguaje, emoción y corporalidad. A todo esto yo le agrego dos dominios más, que es la energía y la espiritualidad. Si uno trabaja consigo mismo, los niveles de energía, de vibración y de conexión son superiores y hace que nos movamos en una atmósfera diferente. Entonces recordemos que debemos estar en armonía en todos estos aspectos para comunicarnos efectivamente, ¿sí? También en el ámbito laboral podemos hacerlo sin darnos cuenta, pero quiero que seas consciente de esto. Nosotros podemos contagiar emociones. Y cuando hablo de emociones no me refiero solamente de que, bueno, vino mi compañera y está triste por determinada situación y bueno, nos llenó de mal clima a todos. Me refiero que si mi compañera vino con sus problemas y hoy está baja de energía, yo con un comportamiento asertivo puedo influir en el campo emocional del otro justamente para incidir positivamente, para que lo cambie y que logremos los objetivos planteados para hoy. También necesitamos ser absolutamente responsables de la buena comunicación con lo cual nos estamos dirigiendo, trabajar en ello, por eso les mostré todos los aspectos y ejercer, como les decía, el liderazgo de uno para poder liderar al resto. Y cuando hablamos de liderar, como les decía, la inspiración, la motivación, la guía, pero también debemos lograr, por eso tenemos que encontrar estas habilidades, lograr la colaboración, la cooperación del equipo y también lograr el consenso entre las partes. El nuevo criterio del mundo actual hace que no solo las personas nos mantengamos con todos estos conocimientos académicos, sino que desarrollemos estas habilidades blandas o habilidades portátiles que se les llaman porque van con nosotros a todos lados y son tan necesarias en el mundo actual. Hoy por hoy se necesita gente que escuche más, que se comunique mejor de manera verbal, que tenga adaptabilidad al cambio, que no sufra resistencias ante las modificaciones inmediatas o los trabajos bajo presión y
y también recordemos que las habilidades que hoy requieren las empresas es la capacidad de comunicación, las relaciones interpersonales y la iniciativa. Eso es todo lo que nos está demandando el mundo actual. Entonces, quiero que sepas que esto se basa en una decisión, y yo creo que si apostás a vos, tomás la decisión y elegís crearte cada día, lo vas a lograr. Tengo la convicción de que así es. Bueno, con esto doy por finalizado. Espero que les haya gustado. Estoy muy complacida y muy agradecida por esta invitación. Les agradezco a las personas que han participado, que han comentado, y bueno, si quieren que estemos más cerca, que nos conectemos un poquito más, que podamos establecer un nuevo canal de comunicación, los invito a visitar mi página. Están en todas las redes. Lorena Judith Lerda Coach está en Instagram, en Facebook, también el canal de YouTube. Bueno, pueden visitar también mi página web. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Escuela Bien Alto y Vuela Bien Alto, y seguramente nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Espero que sea muy cercana. Gracias, gracias, gracias. Un cariño muy grande para todos.